muchísimas gracias. Para mí es realmente un honor estar aquí con el doctor Bruno, porque yo diría que todo lo que él nos ha enseñado sobre terapia sistémica, que es un excelente camino desde esa idea de que todo el problema está solo dentro del paciente, para mirar después que no está solamente dentro del paciente, sino también fuera. Yo creo que es un avance muy grande que se ha dado en el acompañar al paciente en una forma integral. Yo pienso que, oyendo al doctor Bruno, me gustaría luego ir al grupo a ver qué preguntas tiene con respecto a lo que él nos dijo, que básicamente una de las cosas que él nos plantea es la importancia de hacer énfasis en la comunicación y puntuar en la interacción. Yo diría que él nos rescata en una forma maravillosa ese tema tan importante que es la relación terapéutica. En cualquier enfoque terapéutico que en un momento utilicemos, nunca podemos olvidar la importancia de la empatía y de la comunicación en la interacción con el paciente. Yo pienso que el doctor Bruno nos lo ha traído de una forma maravillosa, y yo pues haría énfasis que definitivamente cualquier tipo de terapia que decidamos nosotros utilizar, cualquier enfoque, si no hacemos énfasis en lo que es la parte comunicacional y empática, posiblemente no vamos a ayudarle al paciente, y eso está ya en múltiples investigaciones, que finalmente lo que le ayuda al paciente es esa capacidad del terapeuta, como nos ha dicho el doctor Bruno, comunicarse con el paciente, escuchar el paciente y entender el paciente. Entonces me gustaría oír las preguntas que ustedes tienen para el doctor Bruno. Gracias. Felicitaciones al doctor Bruno por su excelente conferencia sobre la terapia sistémica. Yo quisiera preguntarle, me acuerdo de un entrenamiento que tuvimos aquí en San Pedro Claver con un seguidor de Milton Edison. ¿Por qué Milton Edison recurría a la hipnosis? ¿Para meterse, como dice que en la caja negra o...? Sí, bueno, eso que se llama llamada hipnosis, es algo que ha venido sí, lo que ha sido Milton Erickson y las intervenciones sorprendentes y paradójicas que tenía con los pacientes, pues eran y no eran hipnosis. Finalmente, para él, la hipnosis es algo que ocurre sin que nos demos cuenta muchas veces en las situaciones corrientes y reales de la vida. Que además lo decimos, es que estuve como hipnotizado porque no me di cuenta de a qué horas pasé y cómo fue que llegué de tal punto a tal punto de pronto. Bueno, lo que pasa es que Milton Erickson desarrolló a partir de la comunicación eso que se considera ya como una hipnosis un poco espectacular, porque es el asunto de la levitación de la mano y de otras cosas, y de la hipnosis pues espectacular, escénica, que desvirtúa lo que realmente es hipnosis en el sentido del sonido de la palabra. Erickson, cuando era adolescente, sufrió el primer acceso de estabilidad. Y cuando se lanzó este primer acceso, quedó montado y se fue río arriba, con el kayak al hombro, a la sutura, a las dificultades motrices que tenía, como secuela de su poliomielitis. Y se fue algo así como 2 horas de concentración.
que los demás le ofrecían todo lo que necesitaba. Le ofrecían comida, le ofrecían alojamiento, le ofrecían, ahí está. Y él lo que hacía era, no sé, relacionarse con él, ser él mismo y despertar en los demás espontáneamente lo que él necesitaba que hicieran con él. Bueno, eso es también una metáfora de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir idealmente en la psicoterapia. No es necesario que el paciente entienda racionalmente por qué ni cómo cambió, sino que cambie. Mejor si no se da cuenta. Yo no sé qué hizo usted, pero mire, yo ya no me pasa esto. ¿Qué fue lo que ni siquiera me lo dice? Pero no sabemos qué fue lo que hizo. Yo tengo que, si quiero saber qué fue lo que hice, tengo que reflexionar, porque muchas veces yo mismo sé cómo hice lo que hice, pero no sé muy bien qué fue lo que dio en el blanco, por decirlo así. Esa sería la maestría que todos envidiamos, los que estamos en esta profesión, en Milton Erickson. Y que Milton Erickson no sabía tampoco sistematizar y enseñar de una forma, digamos, didáctica. Milton Erickson lo que hacía era relatar, contar historias y contar sus casos. Pero el procedimiento, la tecnología, por decirlo así, de Milton Erickson no sabía tampoco decir ni explicar. De eso se han ocupado otras personas que lo han conocido, específicamente dos personas que inicialmente o que actualmente están en el modelo de la programación neurolingüística, que son Gordon y Maribeth Meyer Anderson, que fueron a visitar a Milton Erickson, porque a partir de cierto momento en Estados Unidos todo el mundo quería ir donde Milton Erickson. Cuando yo estaba en Catexis, en el instituto de Jackie Schiff, viendo a ver cómo es que ella curaba, modificaba a los esquizofrénicos con el modelo transaccional, oía que algunos iban a un seminario de Milton Erickson. Había que esperar 2 años, había que hacer cola de 2 años, pues en el ambiente terapéutico donde yo estaba, que era derivado del análisis transaccional, para poder obtener el cupo y la posibilidad de ir a seguir un seminario con Milton Erickson. Afortunadamente hay relatos que son transcripciones casi vivas, transcripciones de seminarios enteros o de un seminario de Milton Erickson. Hay uno que está inclusive traducido al castellano, en el que lo que uno ve es la manera como Milton Erickson hablaba y discurría y contaba historias. Era un storyteller, era un contador de historias, pero ahí estaba su magia, por eso que se llamaba su magia, que fue y que ha sido siempre pues muy estudiada por muchos, como se ha podido, porque él mismo no sabía explicar lo que hacía en términos, digamos, racionales, en términos, sí, comprensibles para todo el mundo. Entonces contaba sus historias, y por eso es que se considera a Milton Erickson como el padre de la terapia estratégica, porque lo que hacía él era estrategia. De pronto daba una tarea que parecía inocua, cualquier cosa para que le hiciera uno de sus pacientes, y haciéndola cambiaba todo, sin que se pudiera relacionar racionalmente la tarea que le daba al paciente con lo que le pasaba y con el cambio. Bueno,
en lo que les decía a los pacientes que él tenía, existía la misma estructura. Entonces, ese es un modelo que todos, o que muchos, entre otros yo, hemos seguido, pero que no es un modelo que podemos aprender directamente. Mejor, porque tenemos que sacarlo de nosotros mismos y de nuestra propia experiencia. Entonces, es una maestría que cada uno tiene que cultivar y que no se puede enseñar, propiamente dicho, como se enseña una técnica, sino desarrollar. Esa es la... No se oye bien. Se asocia generalmente a nivel documental el desarrollo de sociopatías a partir de la no intervención o del no tratamiento de esquizofrenia. Y entonces queda el problema de la sinapsis, el problema de los neurotransmisores, porque además se ha desarrollado la industria psicofarmacéutica a esos niveles en que actualmente se encuentra. Muy buena pregunta. Pues porque se ha confundido el efecto con la causa. La conducta es cualquier tipo de conducta, inclusive la que llamamos patológica, es una consecuencia, es una resultante, no es la causa. La causa se busca, pero generalmente lo que se expone y se identifica como causa es un principio explicativo engañoso. A ese propósito, Gregory Bateson evocaba una escena de Molière, tal vez en el Gentilhombre, en el que había una escena que relataba Molière, que era el examen de un aspirante a médico que a quien le preguntaba un profesional cómo era que actuaba un medicamento para inducir y producir el sueño, o una sustancia. Entonces, se ufanaba mucho dentro del relato de Molière el personaje diciendo, porque en el opio hay un principio dormitivo. Entonces apoyándose en esa anécdota, Bateson habla de los principios dormitivos, que son unas tautologías que se explican lo mismo por lo mismo y que no explican nada. Entonces, el instinto, Bateson en sus metálogos, que son relatos muy divertidos pero muy interesantes de leer, en el que él toma posición acerca de muchos conceptos, son relatos imaginarios entre Bateson y una de sus hijas chiquitas que le pregunta cosas, y entonces la niña le pregunta ¿y qué es un instinto? Y entonces le dice pero es un principio explicativo. ¿Pero cómo así? ¿Sí? Eso no existe, es un principio explicativo, porque mismo podríamos decir que la luna se mueve alrededor de la Tierra por instinto de la luna, pero eso no lo vamos a aplicar ahí. Pero es un principio, es una explicación dormitiva, como dice Bateson, de la misma naturaleza que la del personaje de Molière, que entonces respondía muy ufano que el opio adormecía porque tiene un principio dormitivo, como si existiera una dormitosis y que el principio dormitivo actuaría, estimularía. Eso se parece a la explicación que se tenía del flogisto. Ustedes seguramente han oído hablar del flogisto. El flogisto era una sustancia
combustía en los cuerpos que conocían que sufrían el proceso de combustión, para que combustieran, porque hay cuerpos que son combustibles y otros no. Los que son combustibles es porque tienen flojisto. Y entonces, claro, hubo que esperar a que Lavoisier escribiera que no era tan flojisto, sino que era el oxígeno, ¿no? Que se requería el oxígeno para que los cuerpos entraran en el proceso, pues, de inflamación, se inflama de llama. Curiosamente, la inflamación como proceso patológico que acompaña, pues, muchos procesos físicos que se inflaman, inflamación. Esa palabra dio lugar a que en otra época hubo un producto que se utilizaba mucho como un emplasto que se ponía en el pecho cuando los niños tenían bronquitis. ¿Sí? ¿Saben cómo se llamaba ese producto? Antiflogistina. Sí. Entonces, ¿cuántas explicaciones descriptivas tenemos? Y entonces la fuerza de gravedad, acordémonos que Einstein decía, la gravedad es una fuerza, es un concepto, o es una fuerza imaginaria, que sí, que nos sirve, eso lo decía Einstein, que nos sirve ¿para qué? Para ocultar nuestra ignorancia de la estructura de la estructura geométrica del tiempo y del espacio. Bueno, todo un día escuchando las maravillosas y las profundas respuestas del doctor Bruno. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo pienso, yéndolo a él, que tal vez es lo que nos trae continuamente esa idea de que las cosas no permanecen sino que cambian, y que nos tenemos que mover hacia el cambio continuamente, pero mantener siempre la presencia de la comunicación y la empatía para cualquier terapeuta que quiera ayudarle al mundo.